Buenos días. El tema que voy a tratar es medios y política, por la gran influencia que poseen los medios en nuestra sociedad y sobre todo a nivel político. Hoy en día no nos podemos imaginar una vida política sin medios de comunicación. Si nos llegamos a preguntar el por qué son tan inseparables, sería muy fácil llegar a la respuesta. ¿Quién no recuerda las últimas campañas televisivas de las últimas elecciones? O los innumerables debates de cada uno de los partidos políticos. Para nadie es un secreto que los medios de comunicación han sido, son y serán los mecanismos de encuentro directo político-ciudadano, en donde el análisis de las prácticas electorales cumplen la función de relación medios, política y ciudadanía, generando a su vez la opinión pública y el debate. El nacimiento de esta gran relación nace en Colombia con la llegada de la prensa escrita que facilitó el acceso a la información y al conocimiento. El periódico no solo se convirtió en un medio de difusión informativa, sino a su vez en canales de participación democrática, ya que permitió y sigue permitiendo que la población asuma posiciones más claras para el debate y hacerse partícipes de las decisiones políticas hasta llegar a la aparición de la prensa escrita, con una consolidación de la democracia en nuestro país. Y es allí donde se origina buena parte del debate público. La prensa ha estado persistentemente en diferentes acontecimientos de importancia política, económica y social. No solo la prensa, sino en general todos los medios de comunicación que han experimentado un vertiginoso avance en las últimas décadas. Y es de resaltar la gran influencia que tienen todos los medios de comunicación sobre la población. No solo en regímenes políticos autoritarios, sino en cada una de las políticas de todos los países del mundo. Para ellos el primer objetivo es controlar los medios de comunicación, ya que la influencia de la política en los medios es de gran magnitud. Quizás esto es lo que ha generado en la población falta de confiabilidad en qué tan objetivos y verídicos son al brindarnos cualquier tipo de información. Desde la fundación de los primeros partidos políticos en nuestro país, liberal y conservador en 1840, se empiezan a politizar los medios de comunicación escritos. De ahí el carácter político de los primeros órganos informativos, pensados en principio más como medios difusores de ideas que de acontecimientos. Desde la época del Frente Nacional, los periódicos empiezan a adquirir inclinaciones políticas. Se comienza a hablar del término prensa de oposición, que eran periódicos que estaban en contra del ente que gobernaba en el momento. Y algunos de los gobiernos golpeaban a la prensa y de la misma forma se estropeaba la libertad de expresión y la libertad de prensa. Esto no muy lejos de la realidad que vivimos actualmente. En Colombia, en el siglo XIX, inicios de la prensa escrita empiezan a desarrollarse ciertas problemáticas en cuanto a la difusión de información. Para esta época, los medios escritos se convirtieron en enemigos para el gobierno. Intentaron callar a muchos periodistas y a restringir sin ningún impedimento la labor de la prensa y la difusión de la información. Esta época no fue el paraíso en cuanto a la libertad de prensa, no solo en nuestro país, sino en muchos países del mundo. Hasta el día de hoy es una realidad evidente del periodismo colombiano. Los entes más grandes del poder aún quieren llamar a revistas o periódicos negociando artículos que van en contra de ellos. Lamentablemente en nuestro país la cercanía entre el poder y los medios ha generado que gobernantes, políticos y grandes empresarios se sientan con derechos a influir en los contenidos y a negociar enfoques. Es de notar que también existen medios de comunicación con inclinaciones políticas. Este fenómeno se comienza a dar en la época bipartidista de nuestro país, en donde no solo dos partidos, conservador y liberal, se tomaron el poder del país, sino que al igual de esta misma forma se tomaron los medios de comunicación como armas fuertes para la difusión de sus ideas y para que la población aceptara amablemente cada una de las ideas que tenían las figuras más importantes de la vida política en Colombia. Fueron fundadores, redactores, columnistas, escritores de algún medio de comunicación escrito. Hoy en día, las inclinaciones políticas que tienen los medios de difusión en nuestro país son mucho más grandes, ya que han crecido los monopolios y los mismos dueños de grandes multinacionales o empresas de nuestro país también lo son dueños de medios de comunicación y todo empieza a ser manejado por los mismos entes y todos con la misma visión, con las mismas inclinaciones y necesitan de los medios informativos porque son indispensables para la difusión de sus ideas. Con esto podemos mostrar con gran claridad la importante tarea que han tenido y siguen conservando en todos los campos de la vida nacional y que de cierta forma no solo tienen la tarea de informar, sino son medios que tienen la posibilidad de influir en las inclinaciones y pensamientos de la población.
Y los medios de comunicación se han caracterizado desde su nacimiento no solo por ser base fundamental para la difusión de sus ideas, sino que también fue base fundamental para el nacimiento de la democracia en Colombia, generando más participación de la población, incentivando la participación y opinión de la ciudadanía en todos los campos importantes del país. Con este nacimiento de cada vez más medios escritos en el país, han aparecido medios con gran independencia en Colombia, que han querido no solo llevar informaciones banales y pasajeras, sino llevando a cabo grandes investigaciones, destapando grandes problemas de corrupción en el país e informaciones que los grandes mandos del país no han querido hacer públicos, que son ollas podridas, que afectan a la población más vulnerable de nuestro país. Medios que han generado grandes debates y dándole la oportunidad a la población colombiana de conocer la verdad y hacerse partícipes y críticos de todas estas problemáticas. Estas buenas informaciones y difusiones de verdad han causado no solo en Colombia, sino en muchos países del mundo la muerte de grandes periodistas, sobre todo en la época del narcotráfico de Pablo Escobar, en la que fueron asesinados muchos de los más influyentes y con gran trayectoria en el país, y continuas amenazas en las que se vieron obligados a abandonar su oficio, abandonar el país y desistir de la verdad. Muchas de las revistas más influyentes e importantes del país, como lo son la revista Cambio y Semana, se han visto envueltas en diferentes escándalos y señalamientos por parte de los altos mandos del país, por destapar ollas podridas y políticos envueltos en la corrupción. La revista Semana destapó uno de los escándalos más sonados en el país, que fue el caso del expresidente Ernesto Samper. Pocos políticos en el país han recibido tantos ataques y cuestionamientos por parte de un medio de comunicación como lo hizo la revista Semana. Durante el llamado proceso 8000, que fue un proceso adelantado en contra de Samper por supuestos financiamientos en sus campañas electorales, la economía del país y sus relaciones con otros países se vieron afectadas. Él perdió credibilidad y se vieron afectados muchos sectores. Para Samper, Semana era un enemigo contundente. Sin embargo, esto no fue impedimento para que Semana siguiera adelantando sus investigaciones. La revista que no corrió con la misma suerte y que ha sido igual de influyente en nuestro país fue la revista Cambio, que fue clausurada. Sin embargo, nunca se supo cuál fue el gran motivo que llevó al grupo editorial Planeta a cerrarla de un momento a otro, pero muchos atribuyen este acontecimiento a las fuertes críticas y columnas que realizaban los periodistas de la revista, que llevaron a cabo una investigación por sospechas de desfalcos de dinero del famoso programa Agroingreso Seguro, implementado en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, ya que los dineros, que principalmente eran para campesinos, terratenientes de grandes tierras, personas adineradas del país, estaban adquiriendo estos subsidios con falsificación de papeles. La pregunta que se hicieron muchos periodistas del país acerca del cierre de Cambio se dio cuando el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez hizo fuertes críticas a la revista diciendo que Cambio era un medio terrorista, enemigo de la patria. Hizo pensar a muchos que el cierre había sido causado por presión del gobierno y como los artículos incomodaban a los gestores de la entrega de subsidios y a los organizadores y creadores de esos subsidios, los principales columnistas de esta revista eran Rodrigo Pardo y María Elvira Samper, que en la actualidad siguen ejerciendo su oficio en otros medios de comunicación importantes en nuestro país. Y al preguntársele por el cierre, hablan con temor, tampoco dando muchas explicaciones acerca de lo que sucedió. Pero lo que sí se atreven a decir es que la libertad de prensa en Colombia es uno de los mayores problemas del periodismo. Son tantos los medios que están muriendo que los periodistas se autocensuran sin que nadie les diga nada. Esto dijo Rodrigo Pardo en una entrevista que le hizo El Espectador. Lo que esperamos de la nueva generación de periodistas es intentar cambiar este panorama desolador que afecta a todo, en donde andamos como caballos viendo lo que nos quieren dejar ver, quedando en la total ignorancia de temas que nos competen y afectan a todos. Nos damos cuenta de la gran importancia que tenemos como medios de comunicación. No solo debemos ir de la mano de la población colombiana, llevándoles la verdad, investigando, destapando verdades de los monopolios y grandes políticos que quieren regir a nuestro país, vendándonos los ojos a muchas cosas importantes, sino ser ese hilo conductor que lleva a la población a ver más allá de lo que nos quieren hacer saber y entender la importancia de los medios de difusión, no solo como canales de participación democrática, opinión pública, sino también convirtiéndonos en difusores de información, en un sector que eduque a la población y vaya de la mano con el conocimiento, viendo los medios de comunicación como elementos fundamentales para el desarrollo y crecimiento de nuestro país. Y darnos cuenta que no solo controlan la opinión pública, sino también controlan de igual forma el mercado y que las empresas solo lo hacen
que las empresas privadas de nuestro país manejan no solo sus empresas, sino medios de comunicación, empresas multinacionales, periódicos, fundaciones importantes en nuestro país. Se ha convertido todo esto en un monopolio diseñado para estimular el deseo de consumir bienes. Esto explica muchas veces por qué la inmensa mayoría de las noticias son retratos distractores de tragedias relacionadas con el clima y secuestros de mujeres, en vez de una cobertura sustantiva de eventos reales, de economía y política, o algo social que nos interese a todos. ¿Cómo puede una industria conectada políticamente con fines de lucro en manos privadas ser llamada prensa libre? ¿Y por qué las personas continúan esperando una cobertura independiente, ecuánime, de organizaciones que no tienen otro compromiso que no sea el de sus accionistas? Esto lo saqué de proyectosquaserexblog.com y tiene mucha razón. Esta es la pregunta que se deben hacer todos al esperar siempre una prensa independiente que nos lleve a nosotros la mejor información verídica y objetiva. Debemos perder confiabilidad en los grandes monopolios que ahora están manejando nuestro país. Siempre los medios de comunicación en busca de fines políticos y lucrativos. Y si es posible que lleguen a nuestras manos la verdad de lo que sucede en nuestro país. Libertad de prensa, derecho a información y democracia. Muchas gracias.